Doctora María Eugenia Esgay Rivero, soy médico tratante de VIH de la Clínica Condesa. Es importante mencionar que no es que sea terminal. Actualmente la mayoría de los pacientes con VIH que detectamos en fase de SIDA, la gran mayoría, por supuesto que se puede recuperar con el tratamiento adecuado, el manejo de las infecciones oportunistas. Por lo menos en nuestro país tenemos lo que se llama una epidemia concentrada. ¿Qué quiere decir concentrada? Que la infección por VIH no está generalizada en toda la población, sino solamente en, como tú bien dices, algunos grupos clave, que son los grupos de más riesgo. Entonces, entre los grupos clave donde se encuentra la mayor prevalencia de VIH en nuestro país y en esta ciudad, tenemos a los hombres que tienen sexo con hombres, a la población transgénero, a los usuarios de drogas inyectadas, a los trabajadores sexuales, sobre todo, por supuesto, hombres, y en menor grado, pero que también son poblaciones vulnerables, muy en riesgo, tendríamos, por ejemplo, a personas privadas de su libertad, que Clínica Condesa también atiende en centros penitenciarios. Tenemos también el caso de las mujeres que viven con muy distintas y variadas condiciones de vulnerabilidad, la cual las hace más propensas a no diagnosticarse a tiempo o a que tengan un pronóstico no tan favorable, desgraciadamente. Tenemos también, por supuesto, los grupos de migrantes. Al estar en tránsito de un país a otro, a lo mejor no se infectan en su lugar de origen y no tienen como mucha facilidad para acceso a servicios de detección y atención de VIH. Esos serían como los grupos de mayor riesgo. Existen diferentes tipos de pruebas. Aquí en Condesa tenemos de todos los tipos de pruebas, ¿no? Entonces, en general, cuando una persona solicita detección de VIH, lo primero que se hace es una prueba rápida. Las pruebas rápidas, hay por ejemplo en saliva, aquí las que tenemos son en sangre, y el resultado está en unos cuantos minutos. Entonces, las pruebas rápidas son bastante efectivas, tienen una eficacia diagnóstica alrededor del 97-98%. Aquí en Clínica Condesa, si obtenemos una prueba rápida reactiva, hacemos una segunda prueba rápida reactiva. Y si están las dos reactivas, hacemos ya lo que es la confirmatoria. Bueno, primero un ELISA de cuarta generación, eso es bien importante mencionarlo. Los ELISAs que tenemos aquí en Clínica Condesa detectan infecciones por VIH bastante recientes. Habrán escuchado seguramente sobre el periodo de ventana, ¿no? Que una persona, aún ya estando infectada, todavía puede salirle la prueba negativa porque no ha pasado el tiempo suficiente para que su cuerpo genere anticuerpos, que es lo que detecta un ELISA. El ELISA que tenemos acá en Condesa detecta, por supuesto, anticuerpos, pero también algunos antígenos, de modo que el periodo de ventana, si vienen a hacerse aquí la prueba, es entre 2 y 3 semanas, ¿no? Entonces se ha acortado mucho también los tiempos de detección. Si la persona tiene sus pruebas rápidas reactivas, el ELISA también reactivo, pues se corre la confirmatoria, que es lo que se conoce como el Western blot, ¿no? Esto viene acompañado previamente y posteriormente de que se toman las muestras de sangre, de la consejería. Es importante que la persona sepa justamente lo que mencionas, qué tipos de pruebas hay, cuál es su eficacia, si puede haber o no falsos positivos y falsos negativos, y también la confirmación. Aquí, al momento de la detección de VIH, del mismo tubo de muestra de sangre, se hacen también CD4, carga viral y otras infecciones de transmisión sexual, como son sífilis, virus de hepatitis C y hepatitis B. Entonces, intentamos hacer un diagnóstico tan integral que desde la primera vez que el paciente acude al laboratorio especializado, se conozca si tiene otras infecciones y además se conozca en qué estadio de la infección por VIH se encuentra, con estos estudios de CD4 y carga viral. Los resultados, incluso los confirmatorios, tenemos un tiempo muy rápido de entrega que no ocurre en ninguna otra parte del país, de 5 días hábiles. Las personas con VIH que se detectan a tiempo y que inician tratamiento antirretroviral y lo mantienen de manera ininterrumpida, porque esa es la otra, ¿no? Como cualquier enfermedad o infección crónica, el control de la enfermedad depende de la toma de medicamentos. Pero ya con esto es lo único que se requiere, una buena adherencia y tomarlo todos los días a la hora indicada, ¿no? Entonces se dice que hoy en día las personas con VIH que están en tratamiento antirretroviral tienen una esperanza de vida muy cercana a la de la población abierta, ¿no? Se dice que se reduce más o menos en unos 6 a 8 años en promedio. Si la esperanza de vida en este país es de más de 70 años, pues estamos diciendo que la mayoría de nuestros pacientes diagnosticados oportunamente y en tratamiento pueden llegar incluso a la 7ª y 8ª década de la vida y con una calidad de vida también muy buena.
es muy importante mencionar que ha habido muchísimos avances en cuestión de tratamiento. Si bien desde hace años teníamos medicamentos muy eficaces, lo que ha seguido también surgiendo son medicamentos mucho mejor tolerados, es decir, con menos reacciones adversas para los pacientes, y también coformulaciones que traen todo el esquema en menos tabletas. Entonces ya no son tampoco los esquemas de muchísimas tomas al día que se tenían que tomar mañana, tarde y noche de bastantes tabletas. Cada vez se han simplificado más los esquemas, y esto en el contexto de una buena adherencia por parte de los pacientes, pues hace que haya cambiado totalmente la cara de la epidemia. Cualquier persona que haya tenido prácticas de riesgo. O sea, recordemos las vías de transmisión del VIH, ¿no? La primera es por vía sexual. La mayoría de los casos en México y en el mundo, un 95% son por esta vía. Entonces, cualquier persona que haya tenido relaciones sexuales sin protección con una persona que no conocemos su estado serológico en cuanto a VIH, pues debería hacerse la prueba. O sea, eso es una práctica de riesgo como tal. Con más razón, si ya la persona presentó alguna otra infección de transmisión sexual, eso es de mayor riesgo para haber adquirido también por el mismo tiempo infección por VIH, entonces también hay que descartarla. Por supuesto, personas que ya tienen síntomas, ojalá no llegáramos a eso, pero si ya está teniendo síntomas de VIH avanzado, como pérdida de peso, como neumonías, como tuberculosis u otros diferentes enfermedades oportunistas, pues es básico descartar VIH. Y para la vía de transmisión de la madre al hijo, es primordial que todas las mujeres que desean embarazarse idealmente o ya estando embarazadas en la primera consulta médica se les ofrezca y se les realice prueba de VIH.